Ya muchachos, en la sesión de hoy nos corresponde ver la última unidad virtual que corresponde a los contenidos de formularios, ¿de acuerdo? ¿Qué esperamos que ustedes logren al finalizar esta unidad? Es que sean capaces de seleccionar algún control de formulario para resolver algún problema determinado, para poder capturar la información que ustedes deseen. También queremos asociar los controles a funciones de su rutina. Nosotros la sesión pasada vimos funciones y el certamen anterior trabajamos bastante con sus rutinas. Esto es importante porque si bien es cierto, la parte de formulario es bien estática, ustedes crean una interfaz donde van a ingresar información, pero lo importante es que ustedes a estos controles, a estos botones, le asocien funcionalidades y esas funcionalidades pueden ser sus rutinas o funciones. Por lo tanto, una parte de lo que les vamos a evaluar sí o sí es que ustedes sean capaces de diseñar una interfaz. Pero la otra parte, la más importante, es que ustedes le puedan dar funcionalidad. Y ahí vamos a ver conceptos, funciones, su rutina y todo lo que hemos visto, ¿cierto? Por eso la parte final es que ustedes hagan uso de los formularios para poder almacenar información de forma más ordenada y segura. Perfecto. ¿Qué entendemos nosotros por formulario? Nosotros cuando hablamos de formulario se nos viene, no sé a ustedes, pero se le viene dos visiones, ¿cierto? Un formulario de papel, ¿cierto? O un formulario digital, los cuales están diseñados con una cierta estructura, unos ciertos campos o datos a completar, y la gracia de esto es que nos permite a nosotros obtener la información de una forma estructurada y organizada, ¿de acuerdo? Ahora, además, si nosotros estamos hablando de un formulario digital, estos formularios van a tener ciertos controles, que pueden ser los botones o que pueden ser ciertos campos especiales de Combo Box que me despliegan la información precisa que necesitan para poder funcionar, ¿ya? Por ejemplo, los que se llaman Combo Box, que es un listado donde yo selecciono cuál es la opción, puedo tener los radio button, que es donde yo puedo, digamos, seleccionar alguna opción y esa opción me permite seleccionar una de varias que me están listando, pero es una, por lo tanto son excluyentes, y así podría seguir nombrando, ¿de acuerdo? Ahora, la gracia de los controles es que nos van a nosotros mostrar información, datos, y nos permite de alguna forma restringir la información que queremos enviar, ingresar, evitando así ciertos errores y mejorando la experiencia de usuario. Y en base a estos controles nosotros vamos a poder ingresar, modificar, eliminar o buscar datos en algún formulario de forma más fácil. En Excel hay tres formas para poder trabajar con formularios. La forma automática es que ustedes, por ejemplo, todas estas tablas que nosotros les pasamos anteriormente, por ejemplo, en la sesión uno del curso, cuando trabajábamos con las tablas de exportación y queríamos buscar, cuando aplicábamos las funciones de Excel, ¿cierto? A esa nosotros podríamos aplicar formulario de datos. Nosotros nos vamos a formulario de datos, lo obtenemos y se va a desplegar algo así. Esto es lo que, ojo que estos campos que aparecen acá, nombre, apellido, dirección, son los campos que ustedes van a tener seleccionados en su formulario. Por ejemplo, podrían tener puerto de salida, monto de salida, tipo de fruta de exportación, puerto de despacho y así, en base a la planilla que ustedes tengan. Es decir, estos campos se van a desplegar de forma automática, al igual que todas estas opciones. De tal forma que ustedes, ¿qué están haciendo con este formulario de datos? De alguna forma están evitando cometer errores, porque cuando nosotros trabajamos directamente en la hoja de Excel, de pronto se nos olvida, apretamos un Enter y con ese Enter podemos borrar la información de otro registro. O podemos manipular el registro incorrecto. Por ejemplo, podemos poner la nota de un estudiante en otro estudiante. ¿Ya? Eso, entonces, para evitar eso, tenemos este tipo de formulario de datos. La otra es trabajar con controles de formulario, que es un poco el enfoque que le vamos a dar a esta parte final del curso. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en la parte de programador, en la herramienta donde hay un maletín, les voy a mostrar acá, programador, acá cerca del maletín, se nos van a desplegar al pinchar insertar, se nos despliega esta ventana complementada con la siguiente, ¿de acuerdo? Es todo sobre una sola ventana. Pero nosotros vamos a trabajar solamente con los controles de formulario, porque los controles ActiveX no funcionan en Mac. ¿Ya? La gracia que tienen los controles ActiveX, que a algunos les parece muy entretenido, es que uno los puede customizar, los puede personalizar, darle eh, ciertos colores, dejarlo más bonito, podríamos ser, pero no funcionan en Mac. Y como nosotros queremos darle una herramienta estándar y para que ustedes, la idea es que ustedes a través de
de estas herramientas, estos controladores pueden generar información, o sea, obtener información. Vamos a trabajar solamente con estos, con los controles de formulario, es decir, con las dos filas superiores, que ya se las voy a mostrar en Excel. Y por último, tenemos la otra opción de trabajar en Excel con formulario es a través directamente de formularios de Visual Basic. Esta opción no la vamos a trabajar. En esta opción ustedes estarían trabajando directamente con Visual Basic, por lo tanto ustedes podrían crear interfaces. Esto tiene más que ver con generar una especie de aplicación de escritorio en la cual ustedes van a ir navegando a través de esta interfaz. Por ejemplo, al presionar agregar, ustedes van a hacer que se despliegue otra interfaz y así van a ir navegando casi como un sitio web, pero a nivel de aplicación, ¿de acuerdo? A través de escritorio. Esta opción no la vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Estoy pasando rápido, muchachos, porque esto entiendo yo que ustedes ya lo vieron en los videos y esa era su responsabilidad, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver cuáles son los detalles, cuáles son los trabajos o los controles con los cuales vamos a operar, ¿de acuerdo? Para eso, se me olvidó señalarle que esta presentación ustedes ya la tienen arriba en Aula, en la unidad 4, en la carpeta paralelo 103, ¿cierto? Documentos paralelo 103. Ahí tenían el PPT en formato PDF y tenían este documento que les sugiero que lo puedan bajar, que les va a servir a ustedes para saber cómo ustedes pueden de alguna forma personalizar cada uno de estos controles. Ya, ¿dónde van a encontrar? Vamos a ver acá la parte práctica. Acá tenemos abierto el Excel, ¿cierto? Si nos vamos a la parte de programador, acá está donde habíamos trabajado hasta el momento, y acá hay un maletín. Si ustedes pinchan este maletín, acá están los controles. Estos son las dos primeras filas. Estos son los que nos convienen. Si bien es cierto, acá están los controles ActiveX, que son casi lo mismo. Si ustedes los comparan, ahí están los botones, ahí está el cuadro de mando, acá está la casilla, y acá hay unas par de cosas más. Estos solamente funcionan en Windows, no funcionan en Mac, ¿ya? Porque en Mac no tienen activado el control ActiveX, ¿ya? Los ActiveX. Entonces, chicos, vamos a trabajar con esta parte. Ahora, este es un botón que ya después lo vamos a agregar. Acá tenemos el primer control que se llama cuadro combinado, que es lo que estamos trabajando acá. El cuadro combinado, ustedes lo toman, ¿cierto? Ahí me quedó, se me soltó, entonces por eso quedó tan grande. Pero ustedes lo pueden dimensionar según su gusto, ¿ya? Ahí tenemos un cuadro combinado. Si ustedes pinchan acá, no aparece ninguna información, porque claro, ustedes lo acaban de cargar en blanco. ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando ustedes vayan agregando controles a su hoja? Pinchan en el botón derecho, ¿cierto? Y acá tienen las opciones. Le pueden asignar alguna macro, dependiendo del comportamiento, o, por ejemplo, formato de control. Esa es la que siempre tienen que manipular, porque es acá donde le van a dar, entre comillas, la funcionalidad. En este caso, al cuadro combinado. El cuadro combinado es como una lista de todas las opciones que yo quiero. ¿Ya? Yo acá voy a seleccionar desde las 5. Bueno, vamos a seleccionar todo. Vamos a pinchar acá. Disculpen. Yo tengo estos campos. El rango de entrada tiene que ver con cuál es la información que voy a asociar dentro. Es como cuando hacíamos, muchachos, no sé si se acuerdan ustedes, la validación de datos. Y nosotros íbamos a seleccionar la opción de lista. Acá estamos haciendo eso. Tenemos una lista, la seleccionamos y esos son los datos que me va a desplegar acá. Ahora, vincular con celda es porque ustedes cuando seleccionan algún dato, quieren ver cuál es el dato que se seleccionó. Entonces ustedes lo van a vincular a una celda particular, en este caso la E3. ¿Sí? Y bueno, las líneas de unión verticales, por ejemplo, acá tenemos tres opciones. Yo os las voy a dejar, está bien, en 8. ¿Ya? ¿Qué significa? Que me va a mostrar las primeras 8 y después cuando baje me va a mostrar las siguientes 8. ¿Ya? A aceptar. Fíjense acá, me va a mostrar solamente 8. Fíjense, hasta bicicleta me deberá mostrar. Hasta ahí bicicleta, porque habíamos dicho 8. ¿Sí? Y si yo aprieto bajar, ahí va a ir bajando hasta llegar a todos. ¿De acuerdo? Pero me muestra siempre 8. Acá de lavadora a traje. Mire, traje, lavadora, ahí tengo las 8. ¿Sí? Eso es lo que significa la línea, división. Que me va a mostrar en ese rango 8. Si ustedes quieren, botón derecho, formato control, y ustedes colocan acá ahora 5, aceptar, listan acá y le vamos a mostrar hasta coche, que son 5. Profe, ¿Sí? eso es como parecido a la validación de datos. Es como parecido, el objetivo es más o menos igual. ¿Cuál es el objetivo acá? Es que tú no puedas seleccionar
un dato distinto a esto. ¿Me entiendes, no? Ah, ya. Yo te estoy diciendo, oye, compra, ¿qué productos puedo comprar? Entonces, yo acá, con esto lo que estás haciendo es evitar errores, ¿de acuerdo? Porque tú vas a hacer un formulario. Entonces, tú no quieres que te ingresen otro dato. Ahora, ¿qué gracia tiene usar este campo? Porque si te das cuenta, si no usáramos este cuadro de mando, eh, lo que estaríamos haciendo es, fíjate, tendríamos que seleccionar, esto lo podrían ingresar a mano, pero lo podrían ingresar en mayúscula, en minúscula, entonces ahí se complica un poco más. Ahora, fíjate, cuando yo selecciono, por ejemplo, escritorio, me coloca 3. ¿Qué significa eso? Lavadora 6. Me está, porque yo acá le di una lista, ¿cierto? Le di una lista de 13 valores. Entonces, cuando yo acá selecciono un valor, me devuelve la posición de ese valor con respecto a la lista. BCR está en la posición 2. Si yo coloco lavadora, lavadora está en la posición 6. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, este cuadro combinado, yo le doy las opciones y me devuelve el elemento. Entonces, pregunta, ¿cómo yo podría sacar el nombre del elemento? Ahí tendríamos que recurrir a lo que hicimos en el certamen 1, donde usamos las funciones de búsqueda. Y una de las funciones de búsqueda que vimos fue la función índice. La función índice podía trabajar tanto con elementos unidimensional o con bidimensional, que sería una matriz. Cuando yo trabajo con un elemento unidimensional, le tengo que decir, oye, te paso todos los datos. En este caso te voy a pasar la matriz donde están los datos, que sería desde la H1 hasta la H13, ¿cierto? Y como es unidimensional, yo después te voy a decir de esa lista, en qué posición, cuál es la posición del elemento que quiero que me devuelvas. Y esa posición la tengo acá. Y termino. Si hubiese sido un arreglo bidimensional, le hubiera tenido que dicho, oye, intersectame con esta fila y con esta columna. Era al revés, o sea, fila, columna. ¿De acuerdo? Pero es lo mismo. Fíjate, al colocarse ahí, lavadora. Al colocar teléfono, teléfono. ¿Sí? Y ustedes pueden ir, quiero seleccionar coche o quiero seleccionar patines de rodillo. ¿Se acuerda? Entonces, acá, ¿qué acabamos de hacer? Entonces, acabamos de dar un poco de la funcionalidad a este objeto, ¿sí? A este control. Entonces, yo de esta forma, un poco como ustedes dijeron, profe, se parece a la validación de datos, sí. La validación de datos la usábamos de esa forma, pero acá estamos usando para de alguna forma meter en una interfaz ciertos controles, ¿de acuerdo? Para evitar que tengas información que es el mismo foco de alguna forma que tiene la validación de datos, ¿ya? Perfecto. El otro, el otro control es el control de número. El control de número ustedes lo encuentran ahí. Ahí dice control de número. ¿Qué funcionalidad tiene el control de número? Fíjense, acá está la selección. Si ustedes avanzan, es como el volumen de su control remoto, ¿no? Ustedes van apretando la tecla y le van sumando. Pero fíjense, ahí no avanza más. Y yo puedo ir restando, bajando el volumen, ahí avanza menos. ¿Ya? Entonces, botón derecho, nuevamente, formato control, y acá nos vamos a dar cuenta de las cosas que uno puede actuar. El valor actual es cuando tú agregas, cuando tú cargas una, por así decirte, esta interfaz, ese va a ser el actor, el valor inicial, en 1. ¿Sí? Y ojo que al igual que en el control remoto, ustedes cuando lo van cargando, usted apaga la tele, ese control queda en un valor, que puede ser 10, que puede ser 100, cuando están escuchando música fuerte, no sé. Cuando lo vuelven a aprender, ese valor actual sigue siendo 100, porque en ese valor quedó, ¿de acuerdo? Ya, valor actual. Después el valor mínimo es el valor, como lo indica, mínimo que ustedes van a poder, ustedes cuando empiecen a bajar, no pueden bajar más allá del valor mínimo ni subir más allá del valor máximo. Si ustedes lo ven desde el punto de vista de un control, es 1 y 100. Ahora, el incremento, ustedes definen cuánto va a ser. En este caso, si estamos, por ejemplo, quisiéramos hacer este botón para cargar productos a un carro de compra, uno diría, no, sabes que tenéis que agregar de a uno. Entonces ustedes colocan esta flechita como diciendo, oye, carga otro producto, otro menos. ¿Sí? Eso es como el concepto. Y nuevamente, tiene que estar vinculado a una celda, porque este control me va a entregar información en una planilla. Lo que yo haga, lo voy a ver reflejado en la planilla. Por eso acá, fíjense, cuando yo digo F3, el valor actual va a ser lo primero que me va a mostrar. Si yo coloco valor actual 10, ¿sí? Aceptar, cambió a valor actual 10, porque de ahí partí. Y de ahí yo puedo empezar a jugar. Le resto hasta llegar a 1, de ahí no puedo hacer nada, ¿ya? O le agrego
hasta sumar a 15. ¿De acuerdo? Este es otro cuadro, dependiendo de la interfaz que ustedes quieran desarrollar. ¿Sí? Después tenemos la barra de desplazamiento, que no es lo mismo que el botón de número, porque esto es como el scroll que hablamos, ¿cierto? Donde ustedes pueden ir moviéndose. ¿Sí? Ahora, este scroll nos va a permitir a nosotros para ir moviendo, porque fíjense, este scroll, botón derecho, formato de control, tiene los siguientes campos. También tiene un valor actual, mínimo y máximo. ¿Para qué nos serviría este scroll? Supongamos que nosotros tenemos una base de datos 10 registros. Nosotros queremos que cada vez que movamos esta flecha, pase al siguiente registro, baje al siguiente registro. Entonces, ahí podemos decir que el valor actual es 1 y el valor máximo va a tener que buscar una forma de traer ese valor máximo para generarlo acá. ¿De acuerdo? Que puede ser la cantidad de filas que tenga la base de datos. ¿Sí? Ahora, cambio de página, paso a la siguiente página después de los 10 registros. ¿De acuerdo? Y bueno, todo esto es asociado a la celda F3 porque todo lo que yo haga acá se ve reflejado. También tenemos la misma opción anterior del incremento. Pero acá esto es como para ir desplazándose en información, no es como para incrementar. ¿Sí? Ahora, si ustedes lo quieren usar como, ven que ahí ustedes lo quieren usar de alguna forma para ver el volumen, o sea, para subir productos, también podría ser usado porque al fin y al cabo está dando un número, pero no está hecho para eso. ¿De acuerdo? Por último, o no, no por último, otra cosa importante son las casillas de verificación que corresponden a este recuadro. Ustedes pueden casilla de control. Esta casilla de verificación tiene la siguiente particularidad. Cada funciona en forma independiente. ¿Y cuándo voy a usar este tipo de elementos en una interfaz? Cuando yo pueda seleccionar más de una alternativa. Por ejemplo, nosotros tenemos 6 tareas. Y supongamos que en vez de borrar las 6 menores, las 2 menores, yo le dijera, elijan ustedes las que quieren borrar. Entonces yo ahí podría colocar, como ustedes pueden elegir más de una, podría colocar este tipo de botón para que ustedes seleccionen más de una opción con esta tarea y esta otra tarea. ¿De acuerdo? Entonces ahí, fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir acá a... Bueno, otra cosa importante que no lo hemos mostrado, pero está acá, que este es un agrupador. Si ustedes lo toman, lo traen para acá, y ustedes vamos a hacer aquí, por ejemplo, hay algunos que tienen más de una nacionalidad. Entonces vamos a colocar nacionalidad. Entonces, ahí creamos el cuadro, ¿cierto? Y luego lo que tenemos que hacer es arrastrar este tipo de cosas. Y acá ustedes van a colocar primero chilena. Vamos a tomar acá eh, Argentina, que llegaron en barco, ¿cierto? No, no son amazónicos o autóctonos como los chilenos, según declaraciones del presidente. Y tenemos acá, bueno, ustedes pueden seguir agregando países, ¿cierto? Y vamos a colocar acá peruana. ¿Cuál era de la nacionalidad? Ustedes pueden seleccionar las 3 si quieren, porque no son excluyentes, ¿sí? Porque puede ser nacer en algún país, pero tiene papá argentino y un papá peruano, entonces podría jugarse las 3 nacionalidades, bueno, eso sí. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ahí lo agregué. Ahora, para darle la funcionalidad, usted tiene que siempre botón derecho. Y acá, formato de control, ¿cierto? Y en el formato control, ustedes pueden elegir si quieren que esté activo, ese valor esté activo o no. O por supuesto, tienen que vincularlo a una celda. En este caso lo voy a vincular a esta celda. ¿Sí? Y eso sería todo. Ahora, fíjense, cuando yo la vinculo, como acá está, no está seleccionado, ahora yo la selecciono, me dice que es verdadero. ¿Sí? Acá no pasa nada porque todavía no lo he vinculado. Entonces, botón derecho, yo lo voy a formato control, lo vinculo a la celda que está acá abajo. ¿De acuerdo? Botón derecho, formato control. Fíjense, voy a decir que esté activado y le voy a decir que esté vinculado a la celda de ahí. Y le damos a aceptar. Entonces, ahí, como lo dije, yo está activado, al tiro comienza en verdadero. Si yo lo deselecciono, cambia a falso. Y ahí empieza a jugar. Entonces,
si bien es cierto, yo en la interfaz voy a ver esto, a mí lo que me interesa es la celda donde están estos valores, porque yo después para ingresar esta información, para procesar información, supongamos si quiero saber si recibe o no recibe el IFE, podríamos hacer formularios de ese tipo de cosas para que te ingresen si el IFE, uno podría decir, oye, ¿sabes qué? No sé, si tienes nacionalidad argentina y no tienes nacionalidad chilena, entonces no puede, si chilena está en falso, entonces no tendrías IFE, por darte un ejemplo, burdo a lo mejor. Pero así podríamos ir dándole cierta lógica, ¿ya? Por último, sí, por último, los que vamos a mostrar, tenemos esta opción que, al igual que la anterior, eh, también tengo que configurar, pero esta es la diferencia principal de la anterior. Acá tengo los botones de opción. Cuando yo uso los botones de opción circular, que sería este cuadro, es porque yo tengo que las alternativas son excluyentes. Fíjense acá. Acá está la celda a la cual están relacionados estos campos. Yo digo que soy casado, se desbloquea soltero, porque yo puedo tener una. Si yo digo que soy viudo, se pierde otra opción. No es como el anterior que yo podía seleccionar las tres. ¿Sí? Fíjense, ahí soltero, la opción 1. Casado, opción 2. Viudo, opción 3. Entonces, si yo quisiera llevar este campo después a un formulario, para guardarlo, yo debería hacer ahí un condicional. Si F, porque F5, que es el valor de la celda, si F5 es igual a 1, escribir soltero. Si no, si es igual a 2, escribir casado. Si no, si es igual a 3, escribir viudo. Esa es una forma. O bien, podríamos asumir que estos datos están en alguna lista y hacer lo mismo que hicimos con el índice para sacar el valor. Entonces, ¿cómo? Y esto sí, muchachos, para crear este tipo de opciones, yo les recomiendo que lo primero que hagan es el agrupador. Entonces, acá el agrupador. eh, eh, ya, día de presentación. Supongamos que ustedes tendrían que presentar el certamen 2, defender el certamen 2. Y yo les voy a dar días en los cuales ustedes tienen que inscribirse. Entonces ustedes van a tener que colocar acá, al igual que el anterior, van a tener que colocar acá, quieren presentar el lunes o quieren presentar el martes, ¿ya? Se me mueve, se me mueve. Bueno, ahí después lo vamos a colocamos martes, ¿ya? O bien, vamos a ver ahora, ahí martes. Y por último, vamos a agregar otro para que digamos, eh, aquí vamos a decir que sea el día viernes. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es formato, control, ¿cierto? Vamos a decir que esté sin activar, que no hay ninguno seleccionado, y lo vamos a asociar a la celda de acá, la K5. Perfecto. Le vamos a aceptar y ahí fíjense, automáticamente tomó el 2. Y ustedes dicen, pero profe, usted configuró el primero nomás. Sí, fíjense, formato control. Automáticamente, como están dentro de una agrupación, quedan todos asociados a la K5. Fíjense el de abajo, yo no lo había configurado. Botón derecho, formato control. Y este no me quedó configurado. Entonces, este lo vamos a vincular también a esa celda. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos. Tengo que es lunes, tengo que es martes, o tengo que, este me quedaron los dos configurados. Ahí hay que tener cuidado. Formato control, sin activar. Aceptar. Y ahí tengo, entonces yo tengo el lunes. Parece que los copió. Ya. Martes. Y ahí hay que tener formato control. Ya. En este caso, obviamente, lo que nos va a convenir a nosotros es borrarlo, sencillamente, y volver a insertar otro. Y ese es el cuidado que tienen que tener, chicos, ustedes, para que todos los botones queden asociados. Ahora, lo otro sería es copiar, hacerle la copia.
Siempre es bueno copiar también los de arriba para que queden todos los botones. Y aquí ustedes lo que van a hacer, ahí ya quedaron, se dan cuenta, quedaron de alguna forma asociados. ¿Sí? Lunes, martes, viernes. Y ahí va cambiando. Lunes 1, martes 2, viernes opción 3. Eso es lo que tienen que tener ustedes. Tienen que preocuparse de que los botones siempre apunten a la misma celda, porque acá, como ustedes tienen la opción que es una, eso es lo que hay que hacer. Ya. ¿Qué vamos a pedir a ustedes? Lo que tienen que hacer, lo siguiente. Lo que tienen que pedir, lo que van a tener que hacer, digamos, el foco que tienen para este certamen es lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho a ustedes que sus planillas, las planillas que les pedimos, bueno, ahora lo más seguro que en base a la planilla que ustedes generaron, que ustedes trajeron, van a tener que crear alguna interfaz como esta. En este caso, acá le estamos dando una interfaz y acá vamos a colocar las opciones. Esta es la parte de formulario, que es la parte estática. Ustedes le dan acá, por ejemplo, acá tienen la lista de platos que ustedes pueden, ya tengo hot dog, ya. Acá están los adicionales, fíjense que acá tengo la lista. Si yo agregar acá otro plato, me aparecería acá, siempre y cuando yo lo referencie. Acá está lo que me está generando, fíjense, voy a elegir sushi, 3 sushi, ¿cierto? Voy a elegir un churrasco, 1 churrasco. Ahora, ¿cuál es el tiempo de espera en minutos? Tiempo de espera, acá dice que en 6 minutos, no, eso es poco, le voy a agregar. Voy agregando cada 5, entonces tengo 20. Es el tiempo de espera. Ahora, ¿qué quiero agregarle al churrasco? Quiero agregarle una bebida y un postre. Entonces me dice bebida y postre. Entonces ya tendría que todo este pedido. Acá está la propina. La propina por defecto está en 301. Yo le quiero decir, ¿sabes que le quiero dar 500? Entonces ahí está. Este lo podemos agregar. Botón derecho, ¿cierto? Vamos a tomar acá formato control. Y el valor mínimo es 1. Por eso se genera 501. Vamos a dejar que el valor mínimo sea 0. Aceptar. Y nosotros podemos en propina ahora hacer que sea 0 y de ahí empezar a dar la propina. No, yo quiero dar la propina, entonces no voy a dar 100, voy a dar 200, no voy a dar 500 pesos. ¿Sí? Ya acá está lo que hablaba. Yo tengo una forma de pago. Puedo pagar todo con efectivo o puedo pagar con tarjeta. ¿Sí? Transferencia. Y fíjense, acá tengo botones. Y esto es lo que tienen que hacer ustedes. Agregar botones. Y estos botones son los que van a estar asociados a las macros y a las funciones que ustedes van a implementar. En este caso, voy a ejecutar esta macro, que es limpiar, que lo que hace esta función limpiar es dejarme todos los controles en blanco. ¿Se dan cuenta? Me sacó el tipo pago, me dejó la propina. Entonces uno podría decir propina es igual acá vacío, ¿cierto? Queda todo vacío. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya, chicos. Ahora, para efecto y poner en práctica lo que estábamos haciendo, les voy a pedir que descarguen. Yo les subí a ustedes a la página, ¿de acuerdo? Les subí lo siguiente, dos archivos, uno que dice práctica 1 y uno que dice práctica 2. El que dice práctica 1 lo vamos a desarrollar, se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan implementar mientras, de aquí al miércoles. Tiene que ver con un convertidor de monedas. Ustedes colocan desde ejemplo, de pesos chilenos hacia dólares, la cantidad de pesos chilenos. Y ahí usted le va a dar el resultado de la conversión. ¿Ya? Ahí están todas las indicaciones y acá hay un link de donde hay una página web que funciona como convertidor de moneda. Entonces ustedes podrían usar esa información. Lo vamos a hacer el día miércoles. La otra práctica que vamos a desarrollar ahora es el siguiente, que nos dicen que a partir de los controles que trae Excel generemos esta interfaz. Acá, muchachos, yo cuando les doy una imagen así, es simplemente que, porque, por ejemplo, para el caso anterior, también viene, yo les recomiendo que traten de crearla en las mismas celdas, para cuando por ejemplo, ahora, cuando desarrollemos este ejercicio, yo voy a hacer referencia a las celdas. Entonces, si ustedes después van a estar mirando y quieren entender el código que voy a generar, van a saber que está referenciado a estas celdas. Si ustedes colocan en otras celdas estos valores, obviamente tienen que actualizar, adecuar esa fórmula a sus celdas, ¿ya? Por eso yo lo coloco y ustedes lo pueden copiar en base a esto. O pueden generar esta interfaz en base a esta referencia que les estoy dando. Entonces nos dicen acá que consideremos el campo FP, debe emplearse la CFP,
Y para el caso del root, debe estar separado entre el dígito y el dígito verificador. Entre el root y el dígito verificador. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar a hacer esta primera parte. Ventanita de. Ouch. Vamos a crear un archivo nuevo. Archivo nuevo, ¿cierto? Ya. Si ustedes recuerdan, ustedes tienen el archivo, muchachos, por favor descárguelo para que yo no esté jugando a cada rato, para que ustedes vean. Lo primero que les voy a mostrar acá es que tienen que darse cuenta de que esto está enmarcado desde la B3 hasta la H17. B3 hasta la H17. En ese marco, en ese ámbito, ¿ya? B3, ya tenemos la B3 hasta la H17. Acá, a este 17, y llegamos a la H. Lo voy a dejar marcado para que sepan que ese es nuestro ambiente, ese es nuestro entorno de trabajo. En esas celdas vamos a desarrollar el formulario. Si se dan cuenta, todavía están las celdas. Si yo no quiero que aparezca en ese rango de celdas, selecciono control 1, me aparece el formato de las celdas, y acá en estilo yo puedo seleccionar, por ejemplo, si coloco esa celda, le aparecen así. ¿De acuerdo? Control 1, cambiamos el estilo y nos vamos a ir a colocar estilo en blanco todo. Y pues, eso me faltó porque acá me faltó seleccionar todo el libro, o sea, toda la hoja, y ahí colocamos que ese es el formato. Ahí tenemos entonces nuestro rango. A este rango le vamos a dar un color plomo, y lo que vamos a hacer al tiro es agregar nuestro primer controlador, que tiene que ver con un agrupador, donde nosotros vamos a colocar acá que todo esto es lo que respecta al retiro de la AFP. Entonces vamos a colocar acá formulario de retiro AFP, que es el nombre del formulario. Formulario de retiro de AFP. ¿Ya? Entonces, ahora que ya hicimos el agrupador, podemos seleccionar y borrar el fondo para que, no sé, no se vea feo el formulario. Lo dejamos sin borde. Ya. Entonces tenemos formulario de retiro AFP. Si ustedes van al libro que les subí, ¿cierto? Van a darse cuenta que en la B4 tenemos puesto el nombre. 1, 2, 3, nombre, dos puntos, después la B6, 1, 2, 3, root, y acá asociado al root, después teníamos, vamos a aumentar este campo, ahí, ahí, vamos a dejar un espacio para separar, luego colocamos dígito verificador, también lo disminuimos, y como el dígito verificador es solamente un cuadro, lo vamos a dejar ahí. Vamos a marcarlo. Ya. Entonces tenemos root, después monto a retirar, monto a retirar, entre paréntesis, que va a estar en UF. Ya. Finalmente tenemos la fecha. Y por último, el campo observaciones. Acá abajo, observaciones. Ya. Estamos ok. Nombre root, monto, fecha, observaciones. Perfecto. Entonces ahora seleccionamos. Ahí. Ahí checamos tu campo. Ahí tenemos. Entonces seleccionamos el nombre. Ahí va a haber un cuadro. Ahí, aquí, aquí, y observaciones no lleva nada. Le dejamos en blanco y seleccionamos. Ahí tendríamos más o menos nuestro formulario, y lo que nos faltaría es agregar los botones. Vamos a agregar 3 botones. Vamos a agregar el primer botón, que tiene que ver con el botón llamado validar solicitud previa. Colocamos acá F2, ¿cierto? Y seleccionamos el código.
validar solicitud previa, ¿de acuerdo? Después agregamos otro botón que vamos a llamar ingresar. Ingresar solicitud. Ingresar solicitud. Y por último vamos a agregar un botón que se llame limpiar, que es un poco el que vimos en el formulario de ejemplo, ¿cierto? Aceptar. Y colocamos acá limpiar. Ya, ahí tendríamos nuestro formulario. Esa es la parte de formulario, de alguna forma. La parte estática en la cual ustedes... Ah, pero una cosa que nos decían que, si ustedes se van a la imagen, que el monto a retirar, o sea, me faltó la FP. Eso, por eso era en campo. Sentía que me faltaba algo. Lo vamos a bajar. Observaciones, control X, control B. Y acá vamos a dejar AFP. Vamos a dejar aquí AFP entonces. Inicio. Copia el formato. Pum. Ya, aquí vamos a dejar AFP. AFP. De acuerdo. Para la AFP entonces nos estaban pidiendo que usáramos un cuadro de este estilo. Y vamos a aprovechar. Yo a veces hago la marca ahí para que después no me quede ni largo ni... ¿A qué me refiero? Hago la marca con lo siguiente, miren. Para que después no le quede, sea más fácil después dibujarlo. Si yo lo arrastro, yo vengo acá, a veces hago esto, AFP, me voy a inicio, lo marco. Para después llegar y lo ideal de acá era, antes de construirlo, ustedes lo hubieran creado porque ya sabía las dimensiones. Entonces, ahí, y acá nos pasamos un poco. Ahí. Profe, me perdí el último que hizo. ¿En cuál parte? De AFP. Lo único que hice fue agregar un campo más. O sea, me faltó un campo, que era el FP. Lo agregué al final. ¿Sí? ¿O quieren que lo deje como estaba en el de ustedes arriba? ¿Cuál era? ¿Dónde se perdieron? No, da igual. Lo que hice fue, me fui acá a programador, insertar y tomé este cuadro. Ese cuadro y yo lo arrastré y lo creé acá. Ah, ya. Es lo único que hice así como extra. Si es que eso te confundió, a no ser que haya sido que me quedo en otro orden. No, no, está bien. Gracias, Ya. profe. Ahora, fíjate, esa es la interfaz. Si nosotros a esto le quisiéramos dar el funcionamiento, por ejemplo, botón derecho acá, formato control. Pero antes de dar el formato control, vamos a crear una hoja llamada datos, que es de donde vamos, que puede estar en la otra casa, o sea, en la misma hoja, pero nosotros, para que se den cuenta que ustedes lo pueden enlazar a otros datos. ¿Se sabe las AFP? AFP UPRUM, AFP modelo, AFP hábitat, AFP vida. ¿Cuál más? Siempre digo estoy. AFP. ¿Se acuerdan de alguna más ustedes? Modelo. Uno. Creo que... Sí, la he escuchado. Y la otra ya. Faltaría una. Bueno, ahí dejémoslo por ahora. Tenemos esa AFP. ¿Ya? Nada que ver. Vamos a la hoja 1. Entonces nosotros acá, si se dan cuenta, hasta el momento este no despliega nada, porque no lo hemos configurado. Para configurarlo, botón derechos, formato de control. Acá, rango de entradas significa cuáles son la lista de datos que vamos a cargar acá. Y para eso vamos a ir a seleccionar esta lista de datos, que son la AFP. Y la vamos a asociar a qué celda. Como está acá, la vamos a asociar a la celda de aquí. La J12, que está a la misma altura. ¿Sí?
Y bueno, unión verticales, vamos a dejar 7. Con eso es suficiente, porque no hay ni siquiera 7, ni siquiera hay 7 AFP. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ahora, con lo que acabamos de hacer, ya tiene lógica. Si yo selecciono Cuprum, me muestra el 1 ahí. Si yo selecciono Habitat, me va a mostrar el 3. ¿De acuerdo? Entonces ya hay una lógica. Pero dijimos que a mí me interesa sacar el nombre, por lo tanto acá tenemos que usar la función índice. La función índice, yo le tengo que pasar la lista de los datos, que sería esta, y le tengo que decir de esa lista cuál es el valor que yo quiero, y le digo que ahí está el valor que yo quiero, y me va a sacar de ese arreglo unidimensional. A ver. Espérense. Se metió acá una fecha, no sé por qué se metió una fecha. B2, ya. Tengo de datos B2 a la B6, punto y coma, y quiero que me tome este. Vamos a ver, ahí está. Habitat. Le puse habitar y es habitat. ¿Ya? Ahí se cambió el tiro. Ahí también cambió. Cuprum. Entonces ahí se dan cuenta que ya está asociado. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es darle vida a este botón ingresar. ¿Qué queremos hacer nosotros? Vamos a suponer que en otra parte tenemos una hoja llamada base datos. ¿Sí? Y acá a esta la vamos a llamar ingreso. ¿Ya? Base de datos y acá tengo el ingreso. ¿Qué voy a hacer entonces? Yo quiero que cuando llene acá un dato, presione ingresar, los campos que están en este formulario se escriban acá. Entonces para esto vamos a hacer nombre root monto. Nombre root monto. Después venía fecha AFP. Fecha y AFP. ¿De acuerdo? En ese orden, nombre, root, monto, fecha, AFP. ¿Ya? Entonces yo cuando presione acá, se irán a cargar los datos. Ahora, fíjense. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tratar de que acá, aquí estaba AFP, acá esté la fecha. Ouch. Estoy con problemas de tipeo. Ya C10. Acá arriba esté el monto que yo quiero retirar. Y acá arriba esté el root, pero el root esté concatenado. O sea, acá tengo ese 6 y le voy a concatenar ¿qué cosa? El guión, y le voy a concatenar el dígito verificador. ¿Sí? Entonces ahora tengo el guión solamente. Y por último, acá quiero que esté el nombre. ¿Para qué hice esto? Porque fíjense ahora, yo cuando agregue acá Sofía Godoy Maldonado. ¿Sí? 5, 1, 3, 2, 5, 6, 7. Y de ahí vamos a colocar guión. Ya. Fíjense acá, va tomando los campos, ¿no? Monto a retirar, vamos a hacer que retira 50 UEFs, fecha de la solicitud, hoy día, 07 del julio del 21. ¿Sí? Ya, acá fíjense, cuando pasa eso, a ustedes les conviene irse a inicio y colocar el formato de fecha. ¿Sí? Fecha corta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahora, si lo quieren dejar con mes, tendrían que elegir ahí otro tipo de fecha, acá donde ustedes elijan la fecha donde aparezca el mes. Se pueden ir a personalizar y cosas por el estilo. O simplemente copiar formato. Pum. ¿Sí? Ya. 7 de julio 21. Después tengo la AFP Pro. Estos campos son los que yo deberá tomarlos y registrarlos acá en la hoja base de datos. Ya, eso es. Pero acá hay una complicación. Más que una complicación, esta es la parte lógica que nosotros esperamos que ustedes desarrollen, ¿de acuerdo? La parte lógica que desarrollen es que ustedes se den cuenta. Si no nos llevamos al punto de programación, acá vamos a trabajar con un objeto cells, ¿ya? O si quieren con el objeto range. Nos vamos a dar cuenta que la columna es la fija. Acá va a ser, por ejemplo, el range
comillas, K, porque nunca va a cambiar K, y le vamos a concatenar la fila que es 8, ¿cierto? Control C, Control V, Control V, Control V, Control V. Esto va a ser range K, y acá va a ser la fila 9, acá va a ser la fila... Oh, se cerró. Ah, no. Yo pensé que se me... Acá va a ser la fila 10. Acá va a ser la fila 11. Y por último, acá va a ser la fila 12. Eso lo entienden, ¿no? Porque estamos en la columna K, K8, K9 y así vamos bajando. ¿Se entiende, no? Esta parte, chicos, si están aquí, respondan. Los invoco. ¿Ya se fueron? ¿Están ahí, chicos, o no? Abraham, Diego. Estamos muteado, profe. Estamos de vuelta. Yo ya casi me iba. Le estaba preguntando y no tenía respuesta. Después me di cuenta que me había caído. ¿Entendieron esta parte, chicos, o no? La del K8, eso les queda Se claro, había ¿no? quedado pegado, profe. Sí, Ah, se ya. quedó pegado. Ya. Les decía que lo que tenemos que hacer ahora es generar una macro que me tome estos campos. Ahora estos campos los compacté acá en esta parte, ¿cierto? Que la voy a marcar aquí con un recuadro. ¿Sí? Espérense un segundo. Voy a seleccionar todo, voy a dejar sin borde todo primero. Y ahora les voy a decir que acá están los datos que me interesan. Estos son los datos con los cuales yo voy a tomar y voy a ir a guardar acá. ¿Sí? Este cuadro, yo si lo quiero llevar a programación, a la macro, me doy cuenta que están todos en la columna K, por eso es K8, K9, K10, K11. Esta es la forma que yo, si uso el range, tendría que referenciar a estos datos, ¿cierto? ¿Sí? Acá nos damos cuenta que como me voy desplazando hacia abajo, lo único que cambia es la fila, la columna es fija. ¿Pero qué tengo que hacer? Esos datos tengo que tomarlo y escribirlo acá. Y esta va a ser la celda, vamos a hacer, acá vamos a tener que trabajar con cells. ¿Por qué? Porque acá tengo que cambiar A, B, C, D, E. Eso es lo que cambia. Entonces, voy a hacer que la cells 2, columna 1, acá cells 2, sigue siendo la fila 2, pero la columna 2, acá va a ser cells 2, que sigue siendo la fila 2, pero la columna 3, y acá cells 2, columna 4, y por último, cells 2, columna 5. ¿Sí? Si yo quisiera escribir acá, en esta fila, siempre hacer la fila 2, pero va a ir cambiando 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Acá son 5 registros. Son estos mismos 5 registros de acá. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sacar este campo y escribirlo acá. Después sacar este otro campo y escribirlo acá. Si nos damos cuenta, esto es repetitivo. Se tiene que hacer 5 veces en ambos lados, porque saco de acá un valor, lo escribo de otro lado, saco, lo escribo. Entonces, eso hay que hacerlo repetir 5 veces. Entonces, si nosotros nos recordamos un poco lo que ya hemos visto hasta el momento, nos tendríamos que ir a Visual Basic, como acá en este libro no hay ingresado ningún módulo, insertamos un módulo, y acá creamos la subrutina sub, y vamos a colocar acá, por ejemplo, ingresar. ¿De acuerdo? En esta subrutina de ingresar, ya nos dimos cuenta que hay que repetir. Entonces vamos a crear una función i as integer, y vamos a colocar, como no hemos usado el ciclo, porque hay una repetición, nosotros ya hemos visto los ciclos. Tenemos el ciclo do while, tenemos el ciclo while, tenemos el ciclo for. Como hemos usado poco el for, vamos a usar for. ¿Por qué me conviene usar el for en este caso particular? Porque yo sé el número de repeticiones que voy a desarrollar. Son 5 veces, ¿ya? Si hubiese tenido que repetir un número no definido a priori, que dependiera de la cantidad de datos que están, ahí tendría que ser un ciclo do while. Pero en este caso, como yo sé, voy a hacer for i igual 1 to 5. Next. Ya, con eso que acabo de hacer, ya tengo que se va a lograr la repetición 5 veces. Esto ya lo repite 5 veces. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Ya? Entonces, como yo les decía, lo que tengo que hacer es
De la hoja, voy a la hoja de ingreso, saco el nombre, me voy a la hoja de base de datos y lo escribo en esa parte. Después vuelvo a la hoja de ingreso, saco el siguiente, me voy a la hoja de datos y avanzo. Vuelvo a la hoja de ingreso, bajo una fila, lo copio, voy a la base de datos, avanzo una columna. Entonces, en un lado abajo uno, en otro lado avanzo hacia el lado otro. Entonces, esa es la variación que tengo que hacer. Ahora, fíjense acá, lo que va variando es la fila. Acá lo que va variando es la columna. Como estamos hablando de variación, variable, entonces yo voy a crear dos variables más, una fila as integer y una columna as integer, porque esos valores voy a hacer los que varíen. No los puedo dejar fijos con un número. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Entonces, yo tengo que escribir. ¿Dónde tengo que escribir? Tengo que escribir en la hoja base de datos. Acá, muchachos, voy a evitar hacer el cheats active, tanto porque voy a hacer que le voy a dar la referencia absoluta, porque como estoy en una hoja y me tengo que ir a la otra, y después tengo que ir a otra, voy a trabajar con la dirección de las celdas absoluta. No es una referencia relativa. Entonces voy a hacer acá cheats y acá coloco, ¿dónde quiero escribir? En la hoja base de datos, base-datos. ¿De acuerdo? En esa hoja, ¿qué voy a escribir? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Chicos, Profe está hablando como robot. ¿me escuchan? Creo que se pegó de nuevo. Profe, se pegó. No se está hablando yo. ¿Me escuchan? Muchachos, ¿aló? Ahora sí Ya. se despegó. Ya. ¿Me escuchan entonces? Fíjense, yo Sí, profe. quiero ir a la hoja base de datos, ¿cierto? En la hoja base de datos, en el range, bueno, disculpen acá, de veras que es la base de datos. En la base de datos, yo quiero escribir en la fila es la fija, ¿sí? Entonces yo voy a escribir acá la fila, acá dijimos que en la hoja, acá no trabajamos con range, porque vamos a trabajar con cells. ¿Por qué voy a trabajar con cells y no con range? Porque el range no tengo para cambiar de una columna, tengo que colocar la letra. Entonces me complica cambiar de la A a la B. ¿Cómo le digo al computador cambia de la A a la B? En este caso lo que vamos a hacer, por eso vamos a dejar el objeto cells, que el objeto cells, al ser numérico, para pasar a la siguiente columna, le aumento en 1 simplemente. Entonces, cells, la fila siempre va a ser la 2, y la columna, en este caso, va a ser, si yo coloco columna 1, siempre voy a estar hablando de la columna 1, porque ahí dejé una referencia absoluta, fija, 2 y 1, no varía. Por lo tanto, yo para hacerlo variar, voy a tener que hacer lo siguiente. ¿Ya? Voy a tener que crear acá la variable. Voy a hacer que la f sea igual a, aquí hay que ir a ver, y la vamos a hacer primero, la columna sea igual a 0. ¿Por qué quiero que la columna sea igual a 0? Por lo siguiente. Yo voy a partir en la columna 1. Y acá en la fila, voy a partir en la fila 8, ¿cierto? Entonces, columna 0, fila es igual a 7. Le resté 1. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer acá, para que varíe, voy a hacer que sea la fila 2, la columna C más I. C, si bien es cierto, nunca va a variar, C va a ser 0, lo que va a variar es el I. La primera vez el I va a valer 1, entonces C, que vale 0, más I, que vale 1, me va a quedar 1. Entonces va a quedar cells 2,1, que sería la celda A2. ¿Me explico entonces por qué lo dejo en 0? Ahora, si yo lo hubiera hecho C es igual a 1, y hubiese hecho acá F es igual a 7, mi for tendría que haber sido, lo voy a coger toda la misma altura para que ustedes me entiendan, por acá. Si yo lo hago así, este for debió haber sido así, for i igual 0 to 4. Porque ahí cuando yo parto en 1, el i vale 0, 1 más 0 es 1. ¿Me explico con eso, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí. Sí, profe. ¿Se entendió? Pero, profe, ahí la fila no sería 8. Es que claro, si aquí la fila es lo que te explicaba. Como yo después voy a hacer lo siguiente, mira, voy a escribir ahora. Ya. Tengo claro que yo quiero escribir la celda 2,1, ¿cierto? Por eso el C vale 0, ¿cierto?
Me preguntó que la fila tiene que ser Sí, 7. sí. Como yo acá le puse 0, ¿por qué? Porque el i vale 1. 0 más 1 me va a quedar 1. Voy a hacer lo mismo con la fila. La fila va a quedar acá, es igual a, por ejemplo, sheets. Va a decir que vaya a la hoja. ¿Cómo se llama la hoja donde están los datos? Formulario, no, ingreso. Ingreso, ¿cierto? Punto range. Y aquí vamos a trabajar con range para que se den cuenta que podemos trabajar de las dos formas. Range. Y acá voy a decir que la columna es la K. Y a esa columna le voy a concatenar el valor de la fila más i. Ah, ya. Por eso le quito 7. Porque la primera vez va a ser, mira, 0 más el i que vale 1, me va a quedar 1. Después cuando vuelva acá arriba, el i va a valer 2. 0 más 2 va a ir a copiar a la siguiente columna. Después cuando valga 3, 0 más 3 a la siguiente columna. Lo mismo va a pasar acá. F más i. La primera es el i vale 1. 7 más 1 se va a colocar en la celda 8. Después, cuando valga 2, 7 más 2 va a ser 9. 7 más 3 va a ser 10. Y así sucesivamente. Ya entendí, profe. Gracias. Entonces, fíjense acá, lo que hice yo, comencé en una columna 0, la fila 7, y hago este for, que si yo no quería haber inicializado en las filas tal cual, mi for debió haber sido de igual 0 al 4. ¿Ya? Bueno, acá, ¿qué estoy haciendo? Entonces, me voy a la hoja base de datos, en la celda tanto, voy a copiar el valor de la hoja ingreso en la celda tanto. Luego vuelve, el i aumenta, al aumentar el i, voy a cambiar la columna, me voy a pasar a la columna B, y acá, en la hoja de ingreso, me voy a pasar a la fila de abajo, porque la aumenté en otra. Entonces, por un lado me muevo en la columna y por otro me muevo en la fila. Y eso se va a ir copiando. Y cuando termine, voy a colocar acá un mensaje, message box, ingreso exitoso. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos lista nuestra subrutina. Si yo me voy acá, lo que tengo que hacer ahora es botón derecho, asignar a macro, le doy la opción ingresar y le doy a aceptar. ¿De acuerdo? ¿Qué hago ahora? Fíjense, acá voy a la base de datos, están estos cells, pero ahora como yo le puse que en la fila 2, donde modifican, le coloco ingresar, me dice ingreso exitoso, acepto, voy a ver la base de datos y se ingresó todo lo que teníamos en esta otra hoja. ¿Se entendió? Muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe. Ya, en esto vamos a trabajar. Este es su certamen, algo así va a ser su tarea final. Nos falta, por ejemplo, el botón limpiar, pero ya estamos en la hora, así que lo voy a dejar para el día miércoles. El día miércoles vamos a continuar con este ejercicio. ¿De acuerdo? Ah, una cosa que siempre se me olvidó recordarle a usted. ¿Sí? ¿Cuál era la tarea que había para el miércoles? El que dice práctica 1. Ya. Está dentro de los documentos que le subí. Así que le dicen ahí práctica 1. Por mientras, vamos a guardar este para partir con esto el día miércoles. Entonces vamos a colocar acá, este es clase 26, vamos a colocarla como clase 27, porque vamos a partir de esto. Formulario AFP, paralelo 101. Hay que guardarlo como XLSM. Listo, muchachos. Estamos listos para el día miércoles. Como medida para que ustedes puedan practicar con los formularios, solamente si quieren por ahora, para el miércoles, hagan esto. Este cuadro. Acá hay 2 cuadros de texto donde ustedes van a tener que seleccionar, por ejemplo, las monedas. ¿Sí? Y ahí están las monedas que tienen que hacer. Y esto le vamos a dar también vida el día miércoles. ¿De acuerdo? Ok, muchachos. Cuídense, que estén bien, que les vaya bien el control. Chao. Gracias, profe. Chao, profe. Que esté Gracias. bien. Esté bien. Cuídense. Profe, bien. Chao.